Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Eric Pérez, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante para este tiempo del fin. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Padre que estás en el cielo, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayude, Padre, para que podamos explicarle, Señor, a los oyentes, Padre, para que ellos puedan entender, Señor, y comprenderlo. ¿Qué tan cerca, Señor, estás tú, Padre? Amén, Señor. Te lo pedimos, Señor, por favor, bendícenos, Padre, y bendice a las personas que están, con este programa, Padre, por favor. Te lo pedimos, Padre, que bendiga a las personas que están oyendo este programa, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Nos alegra que puedan sintonizar una vez este programa radial, La Verdad Presente. Es un privilegio nuevamente entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos, bien sea a través de el TuneIn Radio, bien sea a través del internet en sus computadoras o laptops. Recuerden, si tiene algún familiar en algún otro estado de la nación o en algún otro país de Latinoamérica, usted les puede hablar de este programa radial. Solamente le da el nombre de la emisora y así nos puede sintonizar vía internet. Recuerden también de entrar a nuestro canal en YouTube, El Fuerte Clamor. Recuerden, el predicador de la silueta negra. Ese es nuestro canal. Allí usted podrá ver cada uno de estos programas que hemos presentado anteriormente en épocas anteriores, o podrá también ver temas de video si usted se suscribe al canal, que dicho sea de paso le exhortamos a que lo haga. Usted, cada vez que usted se suscribe, recuerde de tocar siempre la campanita cuando usted se suscriba. ¿Por qué? Porque al usted tocar la campanita, cada vez que se suba un tema nuevo al canal nuestro, usted va a recibir una notificación a su teléfono móvil o a su tableta. Recuerden de visitarnos, El Fuerte Clamor, allí en YouTube. Bien, en esta hora, como siempre lo hacemos, hermano Eric, vamos a hablar de salud y temperancia. Bueno, salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, en esta hora vamos a seguir hablando de un tema que comenzamos hace unos cuantos programas atrás, hermano Eric, amigos oyentes, que lo titulamos La Comida del Rey. Interesante. Parte número 4 sería hoy la disertación que vamos a hablar, y vamos a leer un texto. Usted lo tiene por ahí a la mano, si es tan amable. Vamos a leer Daniel capítulo 1, versículo 8, porque esta es la historia de Daniel y sus 3 compañeros cuando estos 3 jóvenes o estos 4 jóvenes se encontraban cautivos en Babilonia, y específicamente estaban allí en el palacio del rey Nabucodonosor. ¿Qué nos dice Daniel capítulo 1, versículo 8? Bueno, dice, y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey. O sea, esta fue una decisión firme de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muy importante, una decisión muy firme. Ya lo mencionamos en programas anteriores, ustedes recordarán. Pues esta decisión de Daniel estaba poniendo en peligro no solo su vida, sino de la vida de sus 3 compañeros. Así es. Porque estaban prácticamente desobedeciendo un mandato directo del monarca más poderoso del mundo en aquel entonces, que era el rey Nabucodonosor, el rey del imperio más poderoso del mundo en ese entonces, que se llamaba Babilonia. Vamos a hablar un poco, hermano Eric, en esta hora acerca de la dieta y la inteligencia, porque vamos a ir abundando en cuanto a este tema
para que las personas que nos están escuchando en estos momentos se puedan dar cuenta de que la dieta juega un papel muy importante en los desarrollos mentales del ser humano y la salud del cerebro. Mucha gente no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que no importa lo que usted coma, eso no importa. Dios bendice. Cuando las personas oran, nos han dicho muchas veces, no, yo oro y el Señor bendice lo que yo estoy comiendo, sin importarle si es comida inmunda o si son alimentos que no son buenos para la salud. ¿Qué podemos decir, hermano Eri, en cuanto a la dieta y la inteligencia? Bueno, Dios quiere que los hombres cultiven la fuerza del carácter. Los que son meramente acomodadizos no son aquellos que recibirán una rica recompensa día tras día. Él quiere que los que trabajan en su causa sean hombres de aguda inteligencia y rápida percepción. Muy importante eso. Deben ser temperantes en el comer. ¿Cómo? Temperantes en el comer. Los manjares suculentos no deben encontrar lugar en sus mesas. Y cuando al cerebro se lo carga constantemente y hay falta de ejercicio físico, deben comer con moderación, aún tratando de alimentos sencillos. Exactamente, o sea que la claridad de mente y la firmeza del propósito de Daniel, porque Daniel es un ejemplo para nosotros, su fortaleza de intelecto para adquirir conocimientos se debían en extenso grado, oigan bien, a la sencillez de su régimen en relación con su vida de oración. Esto increíble, que nosotros estamos compartiendo con ustedes es sacado de un libro muy importante de salud, maravilloso libro, hermano Eric, que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 97. Existe evidencia que demuestra una estrecha relación, oigan bien, entre el consumo de frutas y vegetales y la inteligencia, y que podría corroborar la prueba a que Daniel y sus compañeros fueron sometidos. Veamos cómo ocurre esto. Vamos a ver qué podemos añadir en cuanto a eso. Bueno, algunas cosas pueden ir directamente a su cabeza, y ello incluye el alimento que usted ingiere. Los científicos han entendido por mucho tiempo que los nutrientes pueden aumentar la concentración. Mejorar la memoria y disipar el estrés. Así es, y en estos días ellos están teniendo una idea más clara, o sea, los científicos, sobre cuáles alimentos pueden proteger su cerebro, amigo oyente o amiga oyente, oigan bien, del deterioro asociado con la edad y mejorar su función. Vamos a hablar, oigan bien, a continuación, de la manera de tomar su cerebro en una máquina pensante, inclinada y dispuesta. Empecemos hablando, hermano Eric, acerca de la vitamina B, por ejemplo. Bueno, las vitaminas B son los bloques constructores de los neurotransmisores clave y esenciales para la salud del cerebro. Así es. O sea, por ejemplo, la colina y la vitamina B12 son sumamente necesarias para construir el neurotransmisor acetilocolina, que es responsable para el funcionamiento de la memoria. ¿Oyeron bien, amigos oyentes? Las siguientes frutas, oigan bien, son ricas en vitamina B12. Por ejemplo, la naranja, el aguacate, el albaricoque, el arándano, la cereza, la ciruela, el coco, la fresa, el higo, el kiwi, lima, el limón, la mandarina, el mango, la manzana, el melocotón, el melón, la pera y la piña. Bueno, también hay legumbres, ¿no?, que también tienen B12. Dice, los frijoles, garbanzos, lentejas. Esa es la familia de las legumbres. Así es. Están llenas de vitamina B12. También en los vegetales de hojas verdes, en la verdura de cerveza, en el germen de trigo y en los productos de soya, por supuesto. Muy importante. Así que podemos darnos cuenta, hermano Eric, que
muchas personas no toman en cuenta eso, No. pero la alimentación, la buena alimentación, está relacionada con el funcionamiento correcto ¿de qué? Del cerebro. Del cerebro, así es. Ya los científicos lo han descubierto. Comprobado, sí. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Por eso, como vamos a ver en programas posteriores, dice la Biblia, no lo decimos nosotros, que al someterse Daniel a esta dieta, una dieta 100% vegetariana, dice que llegó a ser 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia juntos. Wow. O sea que podemos darnos cuenta, amigos oyentes, que lo que Dios dejó establecido en su palabra, como la dieta original del hombre, Dios no se equivocó, porque Él es el creador del ser humano. Así es. Y cuando Él creó esta máquina perfecta que es el cuerpo humano, cuando Él creó el cerebro, el corazón y todos los órganos, que si nosotros, por una buena alimentación, los conservamos para que puedan funcionar sanamente y podamos tener nosotros largos años de vida en esta tierra, tenemos que aprender a alimentarnos de acuerdo a como está escrito en la palabra del Señor. Queridos amigos y hermanos, tenemos que entender bien esto. Nosotros somos seres humanos, ustedes son seres humanos, y el ser humano, de toda la creación, cuando Dios creó al mundo, creó también las plantas, los árboles, y también creó al hombre. El hombre es el sello prácticamente de la creación de Dios. O sea, el ser más inteligente de esa creación. ¿Y cómo es posible que nosotros, como seres humanos inteligentes que somos, cuando Dios nos creó, cómo es posible llegar a pensar que podemos comer cualquier tipo de alimento y vamos a disfrutar de buena salud? No. Imposible. Hay muchos cristianos hoy, yo conozco muchos, usted también, hermano, sí, claro, Eric, sí, conocemos muchos cristianos que llevan años profesando ser cristianos y están llenos de enfermedades de diabetes, de alta presión, están muriendo de cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no tuvo efecto tal vez esas oraciones que ellos tuvieron por esos alimentos? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las enfermedades, amigos oyentes, vienen como producto de una mala alimentación. Así que tenemos que empezar a hacer cambios en nuestras dietas para que así podamos empezar a gozar de buena salud. Vamos a seguir abundando en cuanto a este tema que lo hemos titulado, ¿verdad? La comida del rey. Así que esperamos de que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a entrar de lleno al estudio de esta hora que, dicho sea de paso, hermano Eric, es un tema muy importante. Hemos estado hablando en programas anteriores, usted recordará, hablando acerca de los 144,000. Tuvimos 2 programas hablando acerca de las características de los 144,000 y hoy vamos a hablar de los 144,000 que en el tiempo del fin van a vindicar el nombre de Jehová. En programas anteriores estuvimos hablando de esas características, tal y como lo describe el libro de Apocalipsis. Específicamente los capítulos 7 y 14, en esos 2 capítulos donde se habla específicamente de esos 144,000. Todos los que han de ser parte de los redimidos en el tiempo del fin necesitan ser sellados, oigan bien, o recibir el sello de Dios. Pero los 144,000, sí. Claro, vindicarán el carácter o el nombre de Jehová en el tiempo del fin. La pregunta es, ¿de qué manera, no? Bueno, a través de la obediencia perfecta a todos, no unos, no, todos los mandamientos de la ley moral de Dios. Así es. Es por eso que el diablo odiará y perseguirá a un remanente en el tiempo del fin. Así lo describe la palabra de Dios. Vamos a leerlo, hermano Eri. Usted tiene el texto por allí, Apocalipsis 12:17. ¿A qué iglesia, a qué grupo en específico Satanás va a perseguir y odia tanto? ¿Qué características va a tener ese remanente en el tiempo del fin para que ese remanente sea blanco de persecución, de ira y de odio de parte de Satanás? Bueno, Apocalipsis 12:17. Sí, claro. Dice, entonces el dragón
se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón, hermano Eric, en profecía bíblica o en estos textos? El diablo. Claro. Satanás. Sí, la mujer en profecía bíblica es la iglesia. De eso hemos estado hablando mucho en programas anteriores. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué hacen esa iglesia? ¿Qué va a hacer esa iglesia? Guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén, así es. O sea que Satanás va a odiar en el tiempo del fin, va a perseguir específicamente a una iglesia. Esa iglesia se va a caracterizar. Hay muchas características en la palabra de Dios de la iglesia verdadera, pero aquí en este versículo 17 de Apocalipsis 12 nos da dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 14, versículo 1, hablando de esos 144,000. Dice así: después miré, o sea, el apóstol Juan está hablando allí, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Quién es el Cordero, amigos oyentes? Jesús. Cristo Jesús, por Así supuesto. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, el nombre del Cordero, y el de su Padre, escrito ¿dónde? En la frente. Muy importante, no podemos olvidar este texto bíblico, tenemos que tenerlo en la mente el resto de estos programas. Amigos oyentes, ¿por qué? Porque ya habíamos dicho en programas anteriores que el nombre está relacionado con el carácter del que lo posee. En este caso, esos 144,000, tener el nombre de Cristo y el de su Padre escrito en la frente, eso significa que ese grupo van a revelar en el tiempo del fin el carácter puro y sin mancha de Cristo Jesús en sus vidas. Vamos a ver qué nos dice Salmo 17:2. Bueno, dice: de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Qué hermosas palabras. Estas fueron las palabras del salmista David. Hermano Eri, ¿qué significa esa palabra vindicación en hebreo, que es mishpat? Pero, ¿por qué hacemos esa pregunta? Porque David decía: de tu presencia proceda, ¿qué cosa? Mi vindicación. ¿Qué significa esa palabra en hebreo, vindicación? Bueno, la palabra en hebreo para vindicación es mishpat, que significa veredicto, favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, sentencia o decreto, formar, justicia, juicio, juzgar, rectitud o justo. De acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, ¿verdad? El número 4941 y la página 82. O sea que esa palabra que pronunció David en el Salmo 17:2, amigos oyentes, está relacionada con un veredicto que se va a hacer en el tiempo del fin. Está relacionado también con juicio. Está relacionado con juzgar. Sí. Que hacemos una pregunta, amigos oyentes: ¿por qué Dios tiene que llevar a cabo un juicio? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? ¿Por qué muchos ministros modernos no desean tocar ese tema tan importante aún en sus propias iglesias? Wow. ¿Debemos de tenerle miedo al juicio? Esa es otra pregunta para que ustedes mediten en ellas. Bueno, Dios vindicará su nombre, su carácter ante el universo. Y es por eso que está llevando a cabo una obra de juicio. Y cada uno de nosotros, oigan bien, podemos formar parte de la vindicación del carácter de Dios. Por eso decía David: proceda de tu presencia mi vindicación. Muy importante, porque el diccionario de la lengua española también da la definición para la palabra vindicar. ¿Qué significa, hermano Eri? De acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, la página 1201. Bueno, la palabra vindicar, ¿no? Significa vengar, defender o quitar la culpa al que se haya calumniado, ¿sabes? O sea, muy importante, amigos oyentes, oigan bien lo que significa vindicar. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios, si ustedes no lo sabían,
ha sido ¿qué? Calumniado. Así es. ¿Quién ha sido calumniado? ¿Quién lo ha calumniado? Satanás, por supuesto. Por casi 6,000 años el carácter de Jehová ha sido calumniado ante el universo por el mismo Satanás. Y los que van a vindicar el carácter de Dios contenido en sus 10 mandamientos van a ser ustedes, si están dispuestos a servirle y obedecerle a Dios en todo lo que dice su palabra y cada uno de esos mandamientos, y nosotros que estamos detrás de estos micrófonos. Hay un grupo de personas, oigan bien, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer esos textos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 10 y versículo 11. Escuchen bien, por favor, esos textos. Tomen nota de cada uno de esos textos bíblicos. ¿Qué nos dice allí? Dice, y clamaban a gran voz. O sea, las almas que vio Juan debajo del altar, por supuesto. ¿Correcto? Ajá. Diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Haga una pausa allí, hermano Eric. Decíamos que la palabra vindicar, de acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, significa, da varias definiciones, pero dos de ellas es vengar. ¿O qué? O defender o quitarle la culpa al que se haya calumniado. Estas personas están pidiendo ser juzgadas, o sea, están pidiendo ser vindicadas. Sigamos adelante, por favor, versículo 11 de Apocalipsis 6, ¿qué nos dice? Dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Continúe. Hasta que se completara el número. ¿Hasta que se completara qué? El número. Juan ve el número de los 144,000. Oh, qué importante es eso. ¿Qué más sigue diciendo? El número de sus consiervos y sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos. Muy importante, amigos oyentes. Presten mucha atención lo que dice la palabra del Señor, porque es importantísimo que nosotros tomemos cuenta o nota de lo que estamos leyendo. Hay una palabra clave allí en el versículo 10 de Apocalipsis 6 que dice juzgas, porque dice, Señor santo y verdadero, ¿por qué no juzgas? La palabra juzgas en griego es krino y significa hacer justicia, juicio, juzgar, distinguir o diferencia, de acuerdo al diccionario griego de Strong's 2919 y la página 49. O sea, estas personas, hermano Eric, están pidiendo ser juzgadas. ¿Por qué? ¿Por qué piden ser juzgadas? Porque hay mucha gente que les tiene miedo al juicio. Yo conozco muchos ministros que me han dicho a mí que no es bueno hablar de esos temas en las iglesias, sobre todo el juicio, porque me dicen a mí, el argumento que ellos usan es, eso le mete miedo a la gente y las visitas se asustan y tal vez no vuelve más a la iglesia. Pero la palabra, el juicio investigador, amigos oyentes, en vez de meterle miedo a la gente, es algo maravilloso. Por eso la gente no entiende este mensaje, no entiende este tema. No saben que el juicio, cuando nosotros estamos siendo juzgados, estamos vindicando, ¿qué cosa? El carácter de Dios. Sí. Porque cada uno de nosotros, dice el apóstol Santiago, que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, por esa ley moral, por sus 10 mandamientos. Y los justos, los que están viviendo de acuerdo a esa ley, obedeciendo cada uno de esos 10 preceptos, no tienen miedo de ser juzgados. ¿Por qué? Porque a través de su obediencia perfecta a esos 10 mandamientos, están, ¿qué cosa? Están vindicando el carácter de Dios y el carácter de su ley ante Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás ha calumniado desde siempre, desde que fue lanzado fuera del cielo, ha calumniado el carácter de Jehová y ha dicho que su ley es injusta, que su ley nadie la puede obedecer, nadie la puede guardar. Hacemos una pregunta, hermano Eric. ¿El nombre o el carácter de Dios ha sido ¿qué? Mancillado por causa del pecado del hombre? Vamos a ver qué nos dice Isaías 48, 9 y 10. Recuerden que cada vez que nosotros mencionamos el nombre de Jehová, estamos hablando de su carácter. Eso lo estudiamos en el tema anterior. ¿Qué nos dice Isaías 48, 9 y 11? Dice, por amor de mi nombre, diferiré
mi ira. Ujú, Y para alabanza mía la reprimiré, ujú. para no destruirte. Ajá. Wow. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. O sea, en otras palabras, hermano Eric, cuando una persona peca, Ujú. cuando un cristiano comete un pecado, que pecado, sabemos sí. que pecado es transgresión de la ley, Así es. de acuerdo a 1 de Juan 3:4, amancilla el nombre o el carácter de Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra en hebreo para amancillado, amigos oyentes, porque dice para que no sea amancillado mi nombre, es halal. Y halal significa profanar, oigan bien, profanar significa también contaminar, Wow. deshonrar, degradar, amancillar o manchar, de acuerdo al mismo diccionario hebreo de Strong's 2490 y la página 41. O sea, hermano Eric, que nosotros cuando pecamos contra Dios o cuando el ser humano peca contra Dios, está mancillando el nombre o el carácter, está sí. profanando ya. el nombre de Jehová, está deshonrando o contaminando su nombre. Y el carácter de Jehová tiene relación con su nombre, ya lo estamos diciendo. Vamos a ver qué nos dice, usted tiene los textos por allí, Sí. Éxodo 33, 18 y 19. Dice él, o sea, Moisés. Ajá. Entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Eso era lo que Moisés quería ver de Jehová. Ajá, así es. Ujú. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Ujú. y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Qué iba a proclamar? El nombre de Jehová. Recuerden eso, ténganlo en mente, amigos oyentes, por El favor. carácter, sí, ¿Qué sí. sigue diciendo? Dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, Amén. y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, Dios es un Dios de misericordia y es un Dios clemente. Clemente, así es. Ese es el carácter de Jehová, amigos oyentes. El nombre de Jehová está relacionado con su carácter. Por eso los 144,000 que tenían escrito en su frente, El nombre el de Dios. nombre de Cristo Jesús, del Cordero y el de su Padre. Muy importante eso. Vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 34, versículos del 5 al 7 nos dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, Sí. proclamando que el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Ahí están las características del carácter de Dios. Jehová, Sí, así es. mis queridos amigos y hermanos. Wow. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares. ¿No tiene Jehová misericordia de ti, amigo oyente? Así es, Amiga sí. oyente, que perdona la iniquidad. ¿Has sentido tú el perdón de Dios por todos tus pecados? También perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, los impíos no van a entrar al reino de los cielos. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano Eri, hacemos una pregunta. ¿No es maravilloso el carácter de Jehová? Increíble, ¿no? Es maravilloso. Ese es el nombre de Jehová. El nombre de Jehová está relacionado con su carácter. Por eso le dijo a Moisés en Éxodo 33, 18 que usted acabó de leer, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Qué nos dice Jeremías 7:30? Dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre o mi carácter, ¿no? Ajá. Amancillándola. Wow. O sea que entonces, ¿qué estaban haciendo los israelitas en los días de Jeremías? Amancillándola. Amancillando ¿qué cosa? El nombre de Jehová. Wow. ¿Con qué? ¿Qué estaban poniendo ellos? ¿Estaban adorando a Dios en espíritu y en verdad? No. No. Estaban poniendo sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre. Y esto es un llamado, hermano Eri. Yo creo que esto es un llamado para las personas que nos están escuchando en esta hora. Así es, ¿eh? ¿Cuántas personas hoy, cuántos cristianos van a sus respectivas iglesias, entran a la casa de Jehová
y hace un sinnúmero de cosas mientras el predicador está hablando, por ejemplo, o está predicando. Las personas están con sus celulares mandando mensajes de texto, o están tal vez conectados con el internet. Otros están masticando goma de mascar o masticando chicle mientras están delante de la presencia de Dios en su casa, y hace un sinnúmero de cosas. Otros se quedan dormidos en los cultos o en los servicios en la casa de Jehová. Todo eso es una abominación ante los ojos de Jehová. Irreverencia, ¿no? Exactamente, la irreverencia cuando el predicador está hablando, otros están cuchicheando, otros están riendo, otros están haciendo un sinnúmero de cosas, hablando con la persona que está al lado. En fin, todo eso es prácticamente amancilla el nombre de Jehová, profana el nombre de Jehová, deshonra el nombre de Jehová. ¿Por qué claman estas palabras, estas almas? ¿Se acuerdan las almas que vimos allí en el libro de Apocalipsis, sí, que estaban clamando debajo del altar? ¿Por qué claman estas almas a Dios de que se les juzguen? ¿Cuántos deseamos que Dios nos juzgue? Hacemos esa pregunta porque cuando usted habla de estos temas, la gente no quiere saber nada de esto. Vamos a leer Juan capítulo 12, 47 y 48. Dice Jesús: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella misma le juzgará en el día postrero. Hermano Eri. Increíble, ¿no? Entonces, ¿por qué tenerle miedo al juicio si estamos obedeciendo a la palabra de Dios? Los que le tienen que tener miedo al juicio son aquellos que no están guardando su palabra. Sí, porque Jesús dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Quién lo va a juzgar en el día del juicio? Dice él: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amigo oyente, amiga oyente, hacemos una pregunta. ¿Estás guardando tú la palabra de Dios? ¿Estás viviendo de acuerdo aún así dice Jehová en tu vida? En tu hogar, en tu trabajo, en la escuela o en cualquier lugar donde tú vives, en tu contorno, vamos a decirlo así. Muy importante. Dios, oigan bien, no terminará el juicio hasta que se complete el número, como dice Apocalipsis 6:11. Vamos a leer nuevamente ese versículo, hermano Eric, por favor. Dice: y se les dieron vestiduras blancas hasta que se completara el número de sus consiervos. Muy importante, así que Dios no va a terminar ese juicio que está llevando ahora mismo a cabo en el cielo hasta que se complete el número. El número, ya. Muy importante eso. En muchos casos, la Biblia habla de números que no se pueden contar, de números aproximados y también de números exactos, porque muchas personas nos han hecho la pregunta si estos 144,000 son un número literal. Otros dicen que es un número simbólico. Pero vamos a ver varios ejemplos, hermano Eric. Empecemos con Génesis capítulo 15, versículo 5. Bueno, dice: y lo llevó fuera y le dijo. O sea, Jehová a Abraham. Dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Podía Abraham contar las estrellas? Imposible. O sea, era un número que era imposible ¿de qué? De contar. De contar, sí. Muy importante. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 6, versículo 10. Ahí vemos el primer ejemplo. Vemos el primer ejemplo de un número, de una cantidad específica de estrella, en este caso, que no se podía contar. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Juan 6:10. Noten cómo lee la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número. ¿Cómo? ¿Cómo en número? ¿En número de qué? De 5,000 varones. Si seguimos leyendo los textos bíblicos, la Biblia dice: sin contar mujeres y niños. O sea, había un aproximado. No dice que habían 5,000 hombres. Dice como 5,000. Este es un número. En este segundo ejemplo vemos un número aproximado. En el primer caso de Abraham, un número que no se podía contar.
Pero en el segundo caso bíblico vemos un número aproximado, hermano Eric, de como de 5,000 hombres. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. ¿Qué nos dice? Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Dice, yo oí su número. Así que vemos este tercer caso. Aquí en este tercer caso de Apocalipsis 9:16 está hablando de un número específico. No un número aproximado o no un número imposible de contar. Dice que el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. O sea, un número exacto. Exacto. No un número aproximado, amigos oyentes. No un número, Juan no dice, era un número imposible de contar. ¿Por qué? Porque él oyó ese número. ¿Y qué dice Apocalipsis 7:4? Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. O sea, estamos hablando de un número, ¿qué? Exacto, amigos oyentes. No está hablando de un número aproximado, no está hablando de un número imposible de contar, no está hablando de un número simbólico. Está hablando de un número exacto. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo que nos ha tocado ver el cumplimiento de estas profecías. También él lo ve bajo el símbolo de 4 ángeles que detienen esos vientos. Estos vientos están bajo el control hasta que Dios ordene soltarlos, amigos oyentes, si ustedes no lo sabían. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Al ángel poderoso se lo ve subiendo del este, o sea, donde sale el sol, por supuesto, ¿no? El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo. Amén, así es. El único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, o sea, la vida eterna, por supuesto. Es la voz de este ángel encumbrado, la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantenga en jaque los 4 vientos hasta que esa obra sea realizada. Y hasta que Él ordene que sean soltados, los que venzan al mundo, Amén, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Amén, así es. Los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus pecados, o sea, se apartan de ellos en el grande y verdadero día de la expiación, que es el que se está llevando a cabo ahora mismo, serán reconocidos por Dios y señalados como dignos de la protección divina. Pero ¿qué pedían esas almas también, hermano Eric? Las almas que ve Juan junto al altar, de acuerdo a Apocalipsis 6:10. Dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay otra palabra clave allí en ese versículo 10, que no lo hemos mencionado. La palabra vengas, en griego, es ekdikeo y significa vindicar, hacer justicia o vengar, de acuerdo al mismo diccionario griego bíblico de Strong's 1556 y la página 26. En otras palabras, hermano Eric, estas almas le están pidiendo a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, no vindicas nuestro nombre, nuestro carácter, nuestra vida de fidelidad? Qué maravilloso va a ser eso, porque eso es lo que va a hacer Dios en el tiempo del fin. Mis queridos amigos y hermanos, el carácter de Dios va a ser vindicado, pero por la vida de obediencia de sus hijos fieles, de sus redimidos en el tiempo del fin. Dios hará 2 cosas en el tiempo del fin. ¿Qué 2 cosas va a hacer Dios en el tiempo del fin, hermano Eric? Bueno, juzgará a los vivos, a los 144,000, por supuesto. Claro que sí. ¿Qué más? Número 2. Vindicará su ley en las vidas de sus hijos ante el universo,
ante los mundos no caídos y ante los ángeles. ¿Y cuál es el propósito de Dios de juzgar al ser humano? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta, amigos oyentes? Porque hay gente cuando oyen esta palabrita juicio empiezan a temblar, pero no tienen que asustarse, amigos oyentes. El mensaje del juicio investigador, que es la columna vertebral prácticamente del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, no tiene que hacernos dar miedo, al contrario. Noten cómo dice Salmo 7 y el versículo 8. Dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Qué hermosas palabras, hermano Eric. ¿Por qué David pedía a Dios que lo juzgara? ¿Cuántos de nosotros, amigos oyentes, le pedimos a Dios que nos juzgue? ¿Le ha pedido usted alguna vez eso en oración a Dios? ¿Por qué David no le daba miedo pedirle a Dios que lo juzgara? ¿Por qué? Sí. Porque estaba viviendo una vida ¿de qué? De justicia. Dice, conforme a mi justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es obediencia perfecta a la ley de Dios. Yes. Dice, y conforme a mi integridad. O sea, hermano Eric, David no le tenía miedo al juicio. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba viviendo una vida de justicia y de integridad. Salmo 18:20 y el versículo 24, noten cómo dice la palabra del Señor. Jehová me ha premiado, dice David, conforme a ¿qué? A mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Se están dando cuenta, amigos oyentes, quiénes son los que no deben de tenerle miedo al juicio? Los que están viviendo una vida de justicia, los que están viviendo una vida de integridad. Dice Salmo 18:24, por lo cual me ha recompensado conforme a mi justicia, vuelve y lo repite, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Qué hermosas palabras, hermano Eric. ¿Podremos nosotros expresar esas mismas palabras que pudo expresar el salmista David? Usted tenía otro texto más, por favor. ¿Qué nos dice Salmo 26 del 1 al 3? Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. ¿Cómo estaba caminando David? En integridad. En integridad. Así es. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Amén. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! palabra! Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Gloria a Dios. ¿Ando en qué? En tu verdad. Todos tus mandamientos son verdad, dice la palabra de Dios. Por eso es que David le pedía a Dios, mire todo lo que le pidió allí en esos textos, que lo juzgara, que lo escudriñara, que lo probara, que lo examinara. Amigos y hermanos que nos escuchan en estos momentos, por favor, ¿cuán a menudo usted le ha pedido eso a Dios? ¿Quiénes estarán alguna vez en el monte de Jehová, hermano Eric, de acuerdo al Salmo 15, versículo 1 y 2? Bueno, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Eso era lo que estaba haciendo David. Por eso le pedía a Dios que lo juzgara. ¿Y qué más? Y habla verdad en su corazón. Entonces, ¿quiénes van a estar algún día delante de la presencia de Dios? Esos 144,000 que Juan ve sobre el monte Sión. ¿Por qué? Porque dice allí, ¿quién morará en tu monte santo? Juan los ve en Apocalipsis 14 sobre el monte Sión. Es el monte santo, amigos oyentes. ¿Quiénes son los que van a estar allí? ¿Quiénes van a formar parte de ese grupo selecto, los 144,000? Los que estén obedeciendo los mandamientos de Dios. Los que anden en integridad y hagan justicia. Dice Apocalipsis 14:1, fíjense bien. Después miré y he aquí el Cordero, nuevamente leemos ese texto, estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Por qué? Porque David hace una pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre. O sea, tenían el carácter de Dios en sus frentes, de acuerdo a Apocalipsis 14:1. O sea, el apóstol Santiago dice que todos seremos juzgados por la ley de la libertad, de acuerdo a Santiago 2:12. Esa va a ser la norma de juicio, mis queridos amigos y hermanos, si ustedes no lo sabían.
esos 10 mandamientos. Y cuando la Biblia habla de justicia, porque David decía, yo en mi justicia he andado, en mi integridad he caminado. Dice, júzgame conforme a mi justicia, lo decía muchas veces David. Cuando la palabra de Dios habla de justicia, está hablando de una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Así es. La Biblia dice, porque todos tus mandamientos son justicia, de acuerdo al Salmo 119 y el versículo 172. El mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos dice así en Romanos 6:18, y libertados del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, por supuesto, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Cómo es posible decir, hermano Eric, que ya somos libres en Cristo Jesús y seguimos transgrediendo esos 10 mandamientos? Entonces nunca hemos sido libertados del pecado. Es un engaño que Satanás ha hecho creer a la gran mayoría del mundo cristiano hoy, que pueden seguir transgrediendo la ley de Dios y van a ir directamente al cielo. No, amigos oyentes, porque dice Pablo que cuando hemos sido liberados del pecado, ya comenzamos a ser siervos, ¿pero qué? De la justicia, o sea, de la obediencia a Dios. Esa obediencia perfecta a los 10 mandamientos nos va a evitar que nosotros volvamos nuevamente a ser esclavos del pecado. Así que tendremos que tener la ley de Dios en nuestras frentes, vivirla en nuestras vidas, para así representar el nombre o el carácter de Dios. Hermano Eric, vamos a hablar acerca de la ley de Dios, que es prácticamente el carácter de Jehová. Empecemos con el número 1. Bueno, la ley de Dios es amor, por supuesto. Dice en Salmos 119, versículos 97. Dice, oh, cuán amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. Dios, oigan bien, esa es la primera característica para que ustedes se den cuenta que la ley de Dios representa el carácter de Jehová, amigos oyentes. Por eso es que Satanás odia tanto esta ley. Por eso es que Satanás odia tanto esa iglesia en el tiempo del fin, esa iglesia remanente que va a guardar estos 10 mandamientos. Dios es amor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La ley de Dios es amor. Jehová mismo es amor. Vamos a la característica número 2. Bueno, la ley de Dios es la verdad, por supuesto. En Salmos 119, versículos 1-42, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén, gloria a Dios. Dios, amigos oyentes, o sea, Jehová, es la verdad. Noten cómo dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. ¿Dios de qué? De verdad. De verdad. Y ninguna iniquidad hay en él. Es justo y recto. O sea, la ley de Dios es la verdad. Ya lo leyó usted en el Salmo 119, 142. El carácter de Dios es verdad. Característica número 3. La ley de Dios es perfecta. ¿Cómo es la ley de Dios? Perfecta. Pero Satanás le ha hecho creer al mundo cristiano que es imperfecta. Así es. Y que nadie la puede guardar. Así es. Bueno, en Salmos 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta. Amén. ¿Qué hace? Convierte el alma. Gloria a Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Dios es perfecto. Si ustedes no lo sabían, amigos oyentes, segunda de Samuel 22:31 nos dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Cómo es el camino de Jehová? Perfecto. Perfecto. Así como su ley es perfecta, Jehová es perfecto. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y el mismo Jesús en el Nuevo Testamento, cuando estuvo en esta tierra, noten lo que dijo de su Padre Celestial. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es. Característica número 4, hermano Eric. La ley de Dios es justa. ¿Cómo es la ley de Dios? Justa. Ajá. En Romanos 7, versículos 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí está, muy importante. Vamos a ver cómo se relaciona esto con el carácter de Dios. El carácter de Dios es justo, amigos oyentes. Salmo 7, versículo 9 nos dice, porque el Dios justo
prueba la mente y el corazón. Ajá. Característica número 6, estamos estudiando las características de la ley de Dios que representan el carácter de Jehová. Diría la característica número 5. ¿Qué nos dice? Dice, la ley de Dios es eterna. ¿Cómo es la ley de Dios? Eterna. Uh-huh. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Uh-huh. Juicio, perdón. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Amén. Hechos en verdad y rectitud. ¿Dónde se encuentran esos textos? En Salmos 111, versículos 7 y 8. Dios es eterno, amigos oyentes, así como su ley. ¿Por qué? Porque muchos hoy enseñan que no, que la ley fue clavada por Cristo en la cruz. ¿Cómo es posible pensar, amigos oyentes, que la ley dejó de existir cuando Cristo muere en la cruz? Imposible. Siendo que el carácter de Dios es eterno. Y si la ley representa el carácter de Dios, entonces Dios no... Es imposible aceptarlo. Noten cómo dice Isaías 40:28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, wow, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, hermano Eric, la ley de Dios es que eterna. ¿Y cómo es Jehová? Eterno también. Vamos a la característica número 6. La ley de Dios es paz. ¿Cómo es la ley de Dios? Paz. El que la obedece va a traer... ¿Hay paz en este mundo, hermano Eric? No lo hay. No hay paz por causa del pecado. Así es. ¿Quieres tú obtener la paz en tu vida, amigo oyente o amiga oyente? Tienes que empezar a obedecer dicha ley. ¿Qué nos dice el Salmo 119 y el versículo 165? Dice, mucha, no poco. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Amén. Y no hay para ellos tropiezo. Qué hermosas palabras. ¿No? Dios es paz, amigos oyentes. Noten lo que dice 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Gloria al Señor. Vamos a la característica número 7. ¿Cuál sería? La ley de Dios es santa. ¿Cómo es la ley de Dios? Santa. Uh-huh. Bueno, en Romanos 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo. Gloria a Dios. Jehová es santo también, amigos oyentes. Apocalipsis 4:8, noten cómo dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, dice Juan, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén, amén. O sea, podemos darnos cuenta, hermano Eric, que el carácter de Dios está reflejado en su ley moral. Uh-huh. Vamos a la característica número 8. Bueno, la ley de Dios es imposible o no se puede cambiar. Bueno, en Salmos 119, versículo 152, dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Bueno, Dios no cambia. Imposible que cambie. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué maravilloso. Vamos a la característica número 9. La ley de Dios es buena. Amén. Bueno, en Nehemías 9, versículo 13, dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Bueno, Dios es bueno también. En Marcos 10:18 nos dice, Jesús le dijo, o sea, al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Dios. Característica número 10, hermano Eric. La ley de Dios es recta. Bueno, en Salmos 19, versículos 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Amén. Que alegran ¿el qué? El corazón. Gloria a Dios. ¿Quiere usted tener alegría en su vida? ¿Quiere tener paz en su vida? Comience a obedecer dicha ley. Dios también es Dios recto, así como sus mandamientos, porque así lo dice el libro de Deuteronomio,
capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Oigan bien, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Son qué? Rectitud. Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Característica número 9. ¿Qué podemos añadir? Bueno, Dios siempre ha querido y quiere vindicar su carácter en la vida de sus hijos fieles. Bueno, en Salmos 17, versículos 1 y 2, dice: Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Amén, gloria a Dios. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Qué hermosas palabras. Dios en el tiempo del fin, amigos oyentes, va a vindicar ante el universo su nombre, o sea, su carácter, su ley. ¿Quiénes lo harán? Los 144,000. Hermano Eri, vamos a tener que ir despidiendo el programa. Vamos a seguir analizando un poco más este tema tan importante en nuestro próximo programa. Así que usted no se lo puede perder, amigos y hermanos que nos escuchan. Y es por eso que Dios le está haciendo un llamado a usted en esta hora. ¿Cuál es el llamado que Dios le hace a usted en esta hora? El llamado de volver a la obediencia a sus mandamientos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, hermano Eric, un llamado para ir terminando este programa. Dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está tocando la puerta de tu corazón, amigo o amiga oyente. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que tú lo dejes entrar. Él quiere que tú vuelvas a la obediencia de su palabra, a la obediencia a sus mandamientos. Si usted quiere escribirnos, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, 33568. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? Al teléfono 484-618. 6418. Ajá. ¿Y al otro? Y también al teléfono 774-2995. Ambos con el código de área 813. 813, vamos a repetirlo nuevamente, hermano Eri, por favor. Ok. 774-2995. Y al 484-6418. Sí. Si usted no recibe una respuesta, déjenos un corto mensaje, su nombre, su número de teléfono, y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Amigos oyentes, si desea visitarnos, nos encantaría conocerles en nuestra iglesia, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover, con H, Hoover, Tampa, Florida, 33614. Quiero decirles también y recordarles de nuestra mesa de literatura cristiana gratis para usted. Dese una vuelta por nuestra mesa en el Flea Market o en el Pulguero, allí de la calle 22 de la avenida Hillsboro. Dentro del Pulguero, bajo el techo, tenemos una mesa frente a la cafetería. Allí estamos para servirle todos los domingos a partir de las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Estamos allí con nuestra mesa de literatura cristiana. Todos estos mensajes de verdad presente para el tiempo del fin. Puede usted pasar, nos gustaría conocerles. Que el Señor les bendiga, amigos oyentes. Si Dios nos da la vida, nos da la oportunidad, espero podamos encontrarnos en nuestra próxima oportunidad.